cuenta ya en el CRM, para mí ya es como si fuese esa cuenta un cliente. Claro, Por eso es que correcto. hago mención a esto. Bien, bueno, ahí te propongo lo siguiente, y esta propuesta, lo que voy a decir, lo vamos a documentar en el entregable de diseño de la solución que le estamos armando, ¿sí? Va a estar documentado, Caro. Entonces, Mm. lo que te cuento es lo siguiente, entiendo, nosotros vamos a implementar un CRM como Salesforce que, por supuesto, que va a tener que estar integrado con SAP, ¿no? Porque va a tener que dialogar con SAP. La idea es que el CRM cubra los procesos de generación de lead, de gestión de venta de ese lead y hasta tener una venta cerrada ganada, suponiendo que estamos trabajando con un lead que es para el lado que es un potencial nuevo cliente, todavía no se convierte en cliente, y hasta que en algún punto se convierte en cliente, ese lead se convierte en cliente. ¿Qué quiere decir Bien, cliente? pero una vez que se convierte en cliente, también después seguís utilizando el CRM, porque tenés que hacer la gestión activa de todas las oportunidades que ese cliente te Oh, va, te va, te va a generar. te va generando nuevas cotizaciones y nuevas oportunidades de venta, ¿te referís, Dan? Sí. Claro. Sí, 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 correcto, correcto, correcto. Totalmente de acuerdo. Eh, entonces, si hacemos el caminito del nuevo, del que no lo conozco, no existe en Salesforce ni los datos de la empresa, ni los datos de las personas, empezamos por un lead, ¿sí? El lead en algún momento se convierte. Cuando decimos se convierte, los CRM tienen una herramienta comercial que es técnicamente hablando que se convierte el lead, se convierte en una cuenta, ¿no? Así lo tiene Dynamics, así lo tiene Salesforce, es una característica de todos los CRMs. Pero también la podemos usar para el proceso, es decir, ¿qué significa que se convierta un lead? Ahí lo que proponemos es que de nuevo, si es un lead es porque no me ha comprado, no lo conozco, no es un cliente. Entonces lo convierto y conceptualmente podemos crear la definición de que ese no se convierte directamente en cliente porque todavía no me compró. Lo convierto para hacerle una cotización, para poder enviarle una propuesta de una cotización, ¿no? Para poder hacerle un proceso de venta y enviarle una o dos o Nosotros tres. lo llamábamos internamente que se convertía en un prospect. Ahí está, Cuando correcto, vos, Dan, cuando vos correcto, cotizás, cuando ya tenés las primeras reuniones, cuando tenés las primeras interacciones y demás, se convierte en prospect. Y se correcto. convierte en cliente una vez que lograste concretar una primer venta, digamos, cuando hay facturación de por medio. Bueno, ustedes están utilizando lo que para mí es correcto y lo que justamente le iba a proponer, ¿sí? Entonces, en el nuevo CRM, Carolina, podemos tomar lo que comentó Dan, que justamente a eso iba, y cuando convertís, vas a tener una cuenta en Salesforce que le vamos a poder tipificar, y esa tipificación puede ser prospect, y cuando esa cuenta te compra por primera vez, esa cuenta pasa a un estado o a una tipificación que se llame cliente, ¿sí? Entonces, así cubrimos el fragmento de tiempo, porque puede haber un fragmento de tiempo donde Perfecto. el prospect viva con ustedes y ustedes tienen, ya lo sabemos, algunas ventas que se cierran en 3 días y otras ventas que pueden durar 2 meses. Entonces, durante Perfecto, ese perfecto. tiempo, el prospect, Caro, ¿sí? Ok. Sí, me quería asegurar un poquito de eso, simplemente porque hoy no lo tengo así y es un chino un poco. Ok. Ya que estamos, te tomo y te propongo pensar el siguiente proceso, que es lo que dijo Dan recién. Díjese Dan, si ya existe como cliente, aplica a que si me pide nuevas cotizaciones, agarro ese cliente y creo nuevas cotizaciones, ¿no es cierto? Ujú. Perfecto, sí, es la práctica natural. Entonces, para lograr eso, tenemos que poner políticas de duplicados de leads. ¿Qué quiere decir? Entonces, si ya existe como cliente, no debería, si esa digamos, trabajar sobre un lead cuando en realidad esa persona representando a esa compañía, yo identifico que es la misma y por lo tanto ya es cliente y ya tengo una cuenta y tengo un contacto, por lo tanto lo Sí, pero debería trabajar.
ahí tenemos algunas reglas medio, o sea, hay algunos grises, porque a nosotros nos contactan desde una misma empresa quizás, pero distintas personas en distintos países y no tienen nada que ver quizás. O sea, es la misma empresa, entonces en el CRM quizás hasta se le factura la misma, quizás no, para SAP digo, pero es la misma, es el mismo nombre y va a ser arroba el mismo, pero por ahí nos está contactando a alguien que está en Netherlands y por ahí nos está contactando a alguien que está en Saudi Arabia y para nosotros es como un nuevo contacto, es un nuevo lead. Yo en marketing es gracias a mi esfuerzo que hice una publicación que llegó desde, no sé, en Londres. Bien. Bueno, seguime acá entonces. Para Ahí tengo una eso. pregunta. Sí, Vos, decilo. que creo que en algún momento lo planteé, es como tener, como si Lo de fuera los cuenta parents. madre y cuentas hijas. O sea, es como si fuera un banco, digamos, o Sí, vos tenés una compañía que le vendés un servicio y después le vendiste a cada uno de los empleados de esa compañía un montón de servicios nuevos y das de alta subcuentas, digamos. No sé si ese es el concepto que deberíamos hacer o dar de alta un nuevo lead, que es, si bien nosotros trabajamos, por ejemplo, Raji es el ejemplo, o Huesco, es decir, ok, Mica tiene la mano levantada ahí para después. No, no, pero Eh, seguí. es para decir, ok, yo estoy trabajando, le estoy dando servicio a Raji, California. O dentro de Raji, California, le doy servicio a Kerry. Pero también está Terry, que maneja cuentas, pero es nuevo para mí y tengo que hacer el mismo proceso de venta que hice originalmente con Kerry. ¿Cómo deberíamos tomar esa situación? bien. Son nuevos Sí, interlocutores, quizás en la misma compañía, pero que tenés que empezar el proceso comercial prácticamente de cero. bien. Nosotros necesitamos, yo necesito que Aerodoc defina qué significa, cuál es la, qué significa un cliente y cuál es la diferencia con, bueno, cómo identificamos de forma única a un cliente, si podemos definirlo, ¿no? Un cliente hablando como, ya no es un lead, no es un prospect, es una persona que ya es una entidad, una compañía que ya me compró alguna vez. Ok. ¿Cómo lo identifico como único? Digo, por la razón social, por ejemplo, por una combinación de datos como la razón social más la ubicación, más la, no sé, la localidad donde se encuentra, asumiendo que puedo tener de una, digamos, puedo tener relación con una compañía que tenga un headquarter, como dijo Dan, o que tenga varias sucursales y que las distintas sucursales también me compren Aerodoc, ¿no? Entonces, ¿cómo logro identificar y cuál sería la regla para evitar duplicados de clientes? ¿Entiende? Y eso nos va a dar la respuesta para lo que planteabas, Dan. Em, Perdón, ¿no? Esteban, ¿hay algún tipo capaz, pienso como de subfamilias o jerarquías que podamos manejar? Entonces, donde sea, supongamos, Raji y otro tipo de divisiones o algo así, capaz. Sí, hay, el CRM tiene, sí, pero En- pero tenemos que diferenciar que una cosa es las relaciones jerárquicas de una empresa. Entonces vos estás representando lo que para ellos es una realidad, como diciendo, para una compañía como Coca-Cola, vos podés identificar que el headquarter está en Atlanta y que además tiene sucursales en, no sé, 50 estados de Estados Unidos y podés guardar todas esas sucursales en Salesforce. Y estás representando la realidad de la compañía, ¿se entiende? De ellos. Yo lo que estoy planteando es, ¿qué significan esas sucursales para nosotros, para Aerodoc? ¿Cuáles de esas sucursales podemos considerar que es un cliente distinto a otro? ¿Se entiende? ¿Y por qué Sí, variable? ¿Por qué capo? Por ejemplo, se suele usar, es muy utilizado en CRM, que una, una cuenta para un cliente para ustedes es alguien que ha comprado, que le ha comprado.
Entonces, que le ha comprado significa que usó una razón social. Perfecto. Entonces, una cuenta, un cliente es alguien que tiene una razón social distinta a otra. ¿Se entiende? Ahora, una cuenta que tiene una razón social que le ha comprado puede guardarse en el CRM 5 sucursales, pero ninguna de esas tiene una razón social distinta, o sea, o comparten la razón social de la padre. Sí. Esa respuesta ahí es, tenés un cliente con 5 sucursales. Ahora, tenés un cliente con 5 sucursales y 3 de esas sucursales tienen razón social propia, tenés potenciales 4 clientes, ¿se entiende? Es lo que estoy proponiendo que pensemos nosotros como Aerodoc qué significa para nosotros un cliente. Ok, sí, total. Y aparte del tema en SAP también, pensando como en la interfase, que ya no se dice interfase, pero bueno, es que nosotros no lo tenemos abierto así, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros tenemos la razón social. Sí, pero a eso también iba a agregar que, o sea, si es por la razón social, tenemos muchos clientes que tienen muchas razones sociales. Y nosotros es como que cuando vos haces el reporte los compilás, ¿o no? Y es un cliente. No, bueno, sí, pero digo a nivel de gestión de ustedes, digamos, no a nivel, o sea, yo me meto de comedida, digamos, a efectos míos de administración y finanzas, a mí, por mí, ok, para mí lo que importa es el cliente y cómo lo quieran ver a nivel de Dan, digamos, como gerente general y accionista, ¿sí? A mí, Pero más de... para nosotros, la razón, para mí, digamos, no cambia si le facturás a Tata US o a Tata India o a Tata Singapur. Acá la clave es la gestión comercial, de si son realmente 3 entidades o 3 personas dentro de la organización que manejan 3 proyectos o 3 líneas de negocio o de proyectos distintos que los tenés que trabajar de manera diferente. Me parece que esa es la clave. No pasa no pasa tanto por verlo, me parece, digamos, del punto de vista de la información, sino es cómo nos aseguramos de capturar todas las oportunidades que se generan y que le demos a cada uno de estos interlocutores el tratamiento que le tenemos que dar dependiendo del estadio que está, digamos. Si es un nuevo interlocutor que hay que desarrollarlo, apalancándose en la relación anterior con el resto de sus colegas, pero en definitiva es un nuevo prospect, digamos, o un nuevo lead que tenemos que convencerlo que trabaje con nosotros y que a ese nuevo interlocutor logremos facturarle, digamos. Me parece que eso es como es la clave de cómo lo vamos a encarar. Y para mí por más que sea dentro de un cliente existente, es como un nuevo subcliente dentro de la organización. Claro, yo creo que la clave está en lo que vos dijiste eso hace un ratito, Dan, que decías, sería bueno tener como la cuenta madre con subcuentas. ¿Por qué? Porque a nivel de visibilidad, acá Ceci recién me comentaba que ella por ahí le trabaja algunos reportes a Germán y Caro abrió diciendo a ver cómo quieren los stakeholders tener visibilidad de esto. Ceci dice... que Germán lo que requiere es una visión unificada, independientemente de si son diferentes interlocutores o diferentes entidades a los que le facturamos. A nivel reporting deberíamos poder unificar, así sería Ceci, ¿no? Exacto, o sea, cuando, por ejemplo, doy el ejemplo de Mouse and Bear. Tenemos a Mouse and Bear Project y Mouse and Bear, que no recuerdo cuál es el nombre que le sigue, ¿no? Son dos LTV. Ok, entonces son dos razones sociales distintas. A nivel reporting de facturación, Germán lo quiere ver unificado, Mouse and Bear, pero quizás a nivel de cómo se trabaja cada uno individual. Pero a nivel de facturación, él quiere verlo en uno solo. Sí, tiene sentido, digamos, porque es el valor del cliente general, pero si después nosotros tendríamos que poder explicarle
las distintas vicisitudes que tiene o las distintas bemoles que tiene tal cliente que tiene 4, 5 o 15 interlocutores distintos y explicarle eventualmente si hay distintas comunidades de negocio que necesitan distintos tipos de servicios o demás. Pero hay que diferenciar lo que es el nivel de información que necesita un accionista de lo que necesitamos nosotros para gestionar comercialmente Sí, el del día a lado día. de eso. Yo lo pensaba más del lado comercial porque yo voy a tener objetivos de leads que yo tengo que calificar y crear en nuevos clientes por mes. Y si yo estoy trabajando Raji, pero de repente me viene un lead a través de info que es para Raji África, que no, o sea, me llegó por X otro motivo y no por alguien interno, para mí ese es un lead que es un lead adicional, o sea, es un check para mí adicional. Entonces ahí está el punto, más allá del tema facturación y eso. Bien, hago foco ahí, Carolina, en lo que acabas de decir. El ejemplo que diste, suponete que pertenece a Raji, vos ya tenés a un cliente que ya te compró con una razón social de Raji, ¿ok? ¿Sí? Y ahora el caso que diste es, hiciste una acción comercial que te contacta a otra persona de Raji que representa a otra sucursal de Raji, puede ser, o a una compañía que es parte del grupo de Raji, ¿ok? Pero Sí. de otro país, de otra localidad, de otro lado que sea. Por lo tanto, para vos representa un potencial nuevo cliente, ¿no es cierto? Que muy probablemente, salvo una excepción, vos le logres facturarle a otra razón social distinta a la de Raji que ya tenías. Probable y no probablemente. A veces sí, porque te hacen facturarle a la entidad que está allá, entonces es Raji Singapur en vez de ser Raji US. A veces sí, otras veces por ahí no, pero sí. Ok. Te hago este planteo porque cuando lancemos el CRM, al mes de que lancemos el CRM y lo utilicemos con este nivel de uso, nosotros vamos a tener, por un lado, leads que van a entrar, ¿no es cierto? Y vamos a tener cuentas y contactos. Cuentas son clientes, que pueden ser algunos prospects y algunos ya clientes, como acabamos de decir, y contactos que son personas relacionadas a esos prospects o a esos clientes, ¿no? Entonces, te tomo, es válido que si ingresa por un formulario, ahí tenemos que también después determinar qué tipo de formulario para tratar de segmentar y educar a nuestros contactos, ya hablando de contactos de personas ya conocidas, de qué formulario debería utilizar si me tenés que pedir una nueva cotización ya para ordenarlo, porque si ya sos contacto, ya sos cliente, digamos, no debería llevarlo por el lado más marketinero de cuando me quieras completar una cotización, completame un formulario que está diseñado y preparado para atender leads, ¿se entiende? Claro. Entonces, ya con esa acción empezás a separar tus canales de comunicación con por un lado, tus leads y por otro lado, tus clientes. A tus clientes lo podés educar un poquito, a tus leads no, porque no los conocés, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado es, si este interés representa una compañía que va a tener una razón social distinta a la que ya tenías, por más que pertenezca al mismo grupo, son la misma empresa, para Aerodoc es un nuevo cliente, ¿sí? Con lo que vos decís es, para Aerodoc es un nuevo cliente con la misma razón social o sin la misma razón social. Van. Ah, no está. Es que A en veces puede realidad. ser sí y a veces puede ser no. Ok. Entonces la respuesta es sí, es probable, Dan. Sí es probable que para Aerodoc se considere un nuevo cliente una compañía a la cual le está facturando a la misma razón social. Para Aerodoc podrían ser dos clientes, digamos, distintos. Trabajarlos como dos clientes distintos, dos entidades distintas a la cual le vendemos, por más que compartan la misma razón social Sí, en la facturación. exactamente. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Eso quería mantener. Gaby. Gracias, Gus. Estoy tratando de escuchar y me parece que está buena la charla para poder hacer una especie de wrap-up de cómo asumiríamos
mejores prácticas con relación a las nomenclaturas y al uso y costumbre Aerodoc versus lo que podría eventualmente ser un uso común en términos de nomenclatura y conceptos, por lo menos en este caso por Salesforce, ¿no? O sea, tratando de repasar, y por ahí yo me quedo en alguna duda de cómo abordarlo, y es, por un lado tenemos un lead que se convierte en una cuenta única de contacto global. Ese sería el lado más fácil, ¿cierto? Entra algo, es único, una razón social, un contacto, más fácil, imposible, desde el punto de vista de entendimiento de lo que es una cuenta, ¿sí? Pero del otro extremo, podríamos tener como un abanico de múltiples contactos con múltiples zonas geográficas, con múltiples razones sociales que podrían eventualmente ser el mismo cliente, o al revés, que un cliente solo te dé a conocer diferentes o múltiples razones sociales y o múltiples regiones, ¿está bien? Porque, digamos, yo soy Gabriel, cliente de Caro, y te digo, che, esto me lo facturás desde Pakistán, esto me lo facturás de Estados Unidos. Es como, al revés, hay un árbol de complejidad. La pregunta mía es, desde el punto de vista de Gendercross, ¿está claro eso como mejores prácticas o es algo que hay que hacer deep dive y volver a hacer una planillita y entenderlo con mayor detenimiento para que no se nos escape ninguna de las posibles opciones? Porque, de vuelta, y termino ahí, te dejo, Gus, porque me parece también que hay que hacer una abstracción entre, por un lado, lo que administración y finanzas requiere como información, ¿correcto? Y otra cosa es la gente de marketing y comercial, qué información requiere y qué va a tomar de esa cantidad de información que va a compilar esa cuenta. Porque son como posibles diferentes tipos de queries, diferentes tipos de informaciones alocadas a diferentes observaciones, ¿no? Eso es lo que quería comentar y preguntar a su vez. Gracias, Gaby. Micaela. No, que ahí Gaby, digamos, es parte de lo que decía Steffi, de la información que van a requerir los stakeholders, digamos, ¿no? No solo los accionistas, sino la persona que va a ver la información. A nivel, digamos, pensando yo que esto va a nutrir SAP o van a iterar, digamos, de acuerdo a las necesidades, yo estoy cubierta en lo que sería, asumo, la gestión de administración que entraría del sales order para atrás, ¿sí? Para adelante, perdón. Y por lo que comentó Caro, o lo que vengo deduciendo, más allá de todos los cambios que estamos teniendo en Aerodoc, es como que para atrás sería el back office de ventas o análisis de datos de ventas, o bueno, no sé cómo llamaremos al sector, digamos, ¿no? Yo no perdería la trazabilidad de la operación porque, por lo que vengo escuchando todas estas sesiones, iteramos todo el tiempo, ¿verdad, Gustavo? Iteramos, como se llame, ¿no? El punto es de entender que no se nos escape nada. Por ejemplo, Sí. Un mismo cliente puede tener diferentes tipos de servicios. Sí. Y de acuerdo al servicio, por más que sea ya una cuenta asignada, o sea, que sea un cliente BAU, a lo que nosotros usualmente vemos, pueden ser a lo mejor áreas diferentes el día de mañana del aro de Aerodoc que mantenga esa cuenta y opere esa cuenta. Con lo cual también, eso recién no estuvo en la charla, pero el servicio puede también ser un lugar de query por cuenta, ¿no? O sea, vos tenés un cliente grande que tiene diferentes tipos de servicios, con lo cual puede eventualmente ser el mismo nivel, la misma razón social, o eventualmente una cuenta dispara una razón social, perdón, una cuenta no, un servicio dispara una razón social y otro servicio dispara otro. A donde apunto es tratar de entender y tener el feedback por parte de Gendercross que todos los mapeos lógicos posibles entre lead y cuentas y diferencia de servicios, diferentes regiones sociales, perdón, de regiones geográficas y razones sociales pueden estar mapeadas y si no se nos escapa algo más que es usual en el planteo de ventas globales, ¿no?
Para, ah, perdón. Bien. No, perdón. Sí, te voy a responder. A ver, en Salesforce nosotros Salesforce tiene varias herramientas para gestionar este árbol y esta complejidad que estaba diciendo Gaby, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, lo primero que tenemos que hacer como técnicos en Hendercross es la reunión que tenemos siguiente, en algún momento sé que voy a tener que integrar con SAP. Primero quiero conocer las políticas y las restricciones que tiene SAP, digamos. Para SAP, ¿qué es un cliente? ¿Puedo tener clientes en SAP sin razones sociales? Sí, no. ¿Qué datos le voy a tener que enviar a SAP cuando dé conceptual de alta un cliente? ¿Sí? Primero me tengo que alinear a SAP para ver si si es que en Salesforce decidimos implementar una lógica de relaciones, si es compatible con SAP. Y si no es compatible con SAP, si SAP también se puede adaptar, digo. ¿Ok? Primero es Totalmente de eso. acuerdo. Primero eso es importante. Segundo, en Salesforce, ¿podemos armar este concepto con complejidades, con excepciones, con variables? Sí, para eso es Salesforce bueno, ¿ok? Digamos, estos son desafíos que nos encantan a nosotros porque Salesforce tiene herramientas para esto, Carolina también, ¿sí? Por ejemplo, Dan dijo hace un rato, bueno, pero yo tengo que tener una cuenta paraguas que probablemente nunca le facture, pero que sea la cuenta que me agrupe otras que sí le facturo. Perfecto, eso se puede hacer en Salesforce, podemos armar árboles y vos podés crear inclusive en Salesforce que el headquarter sea ficticio, digamos, pero a veces existe y a veces no existe, pero vos lo necesitas para hacer reportes, ¿se entiende? A veces tenés un grupo de compañías que ninguna de las headquarters, pero son todos, para vos, son todos parte de un grupo. Bueno, lo creamos nosotros en el CRM porque para vos significa eso un grupo, no importa. Y agruparla dentro de un grupo te va a permitir después hacer reportes, es decir, dame todas las ventas que le vendí a este grupo. Para mí es un grupo, listo. Creamos esa entidad ficticia en el CRM, hacer reportes con eso y buenísimo, lograr el objetivo de la dirección que decía Dan hoy, o que alguien, Carolina creo que dijo. Yo tengo 2, 3 empresas que le vendí lo mismo, para mí representa un grupo, necesito informar todo lo que le vendí al grupo, punto, se acabó. Ok, ahora, también obviamente que tenemos que hacer crecer este modelo de menos a más, porque si cuanto más complejo es el modelo, más complejo es entenderlo y trabajarlo, ¿sí? Tampoco les quiero llevar a un complejo súper arbitrario que después sea complejo inclusive entenderlo cuando lo estén usando, ¿sí? Que realmente lo que implementemos sea útil para ustedes y lo usen en más de un 10%, digamos. Hay casuísticas que capaz el 2%, bueno, no amerita a complejizar el modelo, ¿no? Para entregarles algo práctico, no tampoco llevar a crear algo muy complejo que después no se use, porque también me ha pasado, ¿no? Nos focalizamos en cubrir todas las casuísticas y después administrarlo es complejo, es molesto, y acá tenés que hacer esto también, porque si hubiera sido el caso, bueno, se pone complejo el tema. Y esto tiene varias miradas. Carolina, vos levantabas la mano recién y decías, desde el lado de objetivo de generación de demanda que vos tenés objetivo de generación de leads, respetame, cuando yo creo un lead, para mí es un nuevo lead, no debería ser un contacto de un cliente ya existente, no, porque acá hay una potencial venta a una unidad de negocios dentro de una compañía que todavía no le vendimos, entonces para vos es un lead, ok, ahí estamos cubriendo los casos de uso de un área que tiene que ver con generación de demanda, perfecto. Ahora, una vez que llega ese lead a facturas, al momento de, listo, ok, compré y tiene que facturar, ahí se relaciona con otra área que dice administración. Ok, ¿a quién le va a facturar? ¿Ya le hemos facturado? Si ya le hemos facturado hay que usar una cuenta existente, ¿sí? Entonces sería una nueva venta de un nuevo cliente, esa es la pregunta. No, es una nueva venta a una unidad de negocio de un cliente existente, ¿se entiende? A una distinta unidad de negocio, a una distinta sucursal de un cliente existente. No serían, porque, de nuevo, ¿qué significa cliente nuevo para ustedes? ¿Sí? ¿Es una nueva razón social o no? Separémoslo. Cliente nuevo significa una unidad de negocios / una posible combinación con una localidad
por más que facture, lo que me respondió Dan es, por más que facture a la misma razón social, para mí es un nuevo cliente. ¿Están de acuerdo, Caro y Steffi? Sí. Nivel comercial. De mi lado, yo creo que sí. Steffi. Está en mute. Ahí está. Sí, o sea, en base a la conversación esta, suena ok. Pero aún así esto habría que bajarlo un poquito más a tierra. Yo lo bajo, yo me comprometo, yo lo escribo, Steffi, y ustedes lo Bueno, corrigen. bárbaro. Bueno, gracias, Gustavo. Sí, nada. Gus, si esto está cerrado, me gustaría ahí ir pasando por chat 4 ítems que para nosotros sería importante, que no están de todo resueltos, pero que me parece que aplican al modelo de cotización al final del camino, ¿no? No sé si todos pueden visualizarlo, son 4 puntos que en principio no estamos preparados para darlos hoy, pero quiero entender primero si hay una lógica en el backlog que dependa de alguna de estas instancias, particularmente la parte 3, que es el modelo de escalamiento y autorizaciones, si es preciso que lo tengamos que definir ahora o lo podemos definir en la instancia de ejecución del backlog. No sé cómo lo ves. Gaby, ¿la pregunta fue para nosotros? Sí, señor. Ok. El tema es el siguiente, lo vuelvo de vuelta. Nosotros en alguna de las sesiones validamos que hace falta hacer ese fine tuning de entender primero. Hay un modelo ASIS de cotización by the book, ¿cierto? Es todo lo que me dice el libro que tengo que poner, de primera instancia al final. Eso fue un poco lo que se empezó a charlar. Pero como consecuencia de estas historias, de entender que hay veces que hay alternativas de cotizaciones FOB diferenciadas o tiempos de delivery diferentes, etcétera, hay como una combinación que surge más realística en función de tener dentro de esa cotización opciones diferenciales de la cual yo pueda elegir cuál de todas es, ¿sí? Ese trabajo no lo pudimos terminar para hoy, pero digamos, de alguna forma quiero entender desde tu mirada si esas alternativas pueden ser parte estructural de el análisis MVP1 o lo podemos, o vos podés generar ese backlog digamos, que ya está casi cerrado y podemos hacer deep dive en las próximas semanas de eso llegado el caso. Tenés razón que por lo que estoy viendo hay temas que sí que no necesitamos relevar un poquito más a detalle para poder incluirlos, sobre todo el tema 2 y el tema 3, modelos alternativos que puedan eficientizar el margen y el tiempo de delivery, y Pencil Booking, modelo de escalamiento de autorizaciones. Puntualmente, yo les voy a compartir un segundo la pantalla para ver, porque con respecto al punto 3 y 4, lo que yo le comentaba más temprano a los chicos es que interpreto que es el workflow de aprobaciones de cotización. O sea, qué variables nosotros vamos a determinar sobre las cuales parametrizamos y determinamos si el workflow se dispara a qué nivel de aprobación de usuarios, management, lo que fuese, ¿no? Y el punto 4 tiene que ver con eso también, de decir, qué tipo de transacciones en Aerodoc damos intervención al área de finanzas o no, que ahora no sucede a través de un workflow formal. Si estamos de acuerdo con eso,
Gustavo, vos estamos de acuerdo, o sea, vos quisieses recibir el listado de criterios y cómo debería fluir una transacción en base a esos criterios. Si una cotización tiene un FOB entre 0 y 100, si tiene entre 500 y 600, son estos 3 servicios, o salen de estos 4 orígenes, los aprueba Cecilia. Si es un universo diferente de eso, lo aprueba Camila. Si estamos de acuerdo con qué es eso. Estamos de acuerdo, Steffi, sería Bien. útil, o aunque sea tener un modelo de esos y un comentario de decir, pueden haber 3 variaciones, pero la lógica no va a cambiar, digamos. No es necesario ver todo, pero sí tener una idea del alcance y complejidad, al menos de un ejemplo. Bueno, dame un segundito que les voy a compartir lo que tengo drafteado, que falta que los chicos me lo confirmen. Acá, Tingui. Ok, no sé, denme un segundo, que acá esto es un poquito más superador a mí. ¿Qué están viendo ahora? ¿Un email? Sí, Sí, Un email, criterio de perfecto. aprobación de SQ. Sí. Exactamente. Bueno, chiquititos. acá, esto de nuevo es un draft que está sometido para aprobación, digamos, o input de los chicos. Lo comparto solo porque Gaby puso el tema sobre la mesa y para ver si estamos alineados y hacemos que los chicos revisen esto o ajustamos algo, ¿no? Acá yo básicamente determiné 4 niveles de aprobación, ¿sí? No tomen de nuevo en consideración el nombre de los equipos, porque eso lo podemos llegar a cambiar, ¿no? Pero nivel 1, el equipo de pricing, 2, un universo de account managers, 3, porque todos estos procesos posiblemente se revisen, ¿no? 3, un universo de gerencia comercial, 4, gerencia general, y un nivel X que debería atravesar con diferentes criterios que ya les cuento, el área de finanzas, que necesita su intervención. En el apartado que dice límites, determino cuál es el criterio sobre el cual hasta dónde puede tener injerencia esa área, ¿no? En este caso, por ejemplo, el área de pricing, cotizaciones que tengan hasta un precio de venta total, o sea, incluyendo duties and taxes de $6.000 y con márgenes mayores al 20%. Cualquier cosa que sea o mayor a $6.000 o con márgenes menores al 20%, pasa a un nivel de aprobación segundo, ¿sí? Que tiene injerencia sobre precios totales de venta entre $6.000 y $20.000 y con márgenes entre el 15 y el 20. Cualquier cosa superior a 20 o menor al 15% de margen, pasa al siguiente nivel de aprobación. Y acá agrego un criterio superior, que desde ese precio total de entre $6.000 y $20.000, si hay duties and taxes que superen los $5.000, perdón, los $5.000. Pero es casi lo mismo, no te preocupes a esta altura. Sí, Así que no cometiste un error. Sí, entremos a ese tema. Pasa también al nivel siguiente de aprobación. Después, el nivel tercero de aprobación, operaciones entre 20 y 80. Esto es todo ahí parametrizable, lo que, ¿no? Puede ser 21 o 50 o 30, ¿sí? Duties and taxes que tengan en su proporción mayores a $10.000, márgenes un poquito más bajos. Casos especiales, que estos casos especiales por ahí meto algún asterisco que te los tengo que delimitar, ¿no? ¿Cuáles son los casos especiales? Determinados tipos de servicios. O tener la posibilidad de determinar en ese momento, no se me ocurre un tilde o lo que sea, que es un caso especial. Porque, por ejemplo, podemos, por una definición comercial, decidir ir a nivel de gerencia general, decidir ir a márgenes menores al 5%, ¿sí? O gerencia comercial, ¿no? Después determinamos si es 5%, 10%, no importa. Pero por una estrategia comercial, ese nivel de aprobación puede decidir que si estamos en una estrategia de adopción de un cliente nuevo, ir con márgenes más bajos. Bueno, que eso lo podamos customizar. Después un nivel 4 de aprobación, mismos parámetros, ¿sí? Y el área de finanzas,
en una revisión cruzada, es decir, que se pueda combinar con cualquiera de los otros criterios y niveles de aprobación. Cuando los duties and taxes superen determinado monto, que lo seguiremos puntualmente porque impacta en el flujo de caja, cuando tenemos un cliente que viene con un historial de pago que esté comprometido, entonces decidamos afectar el criterio sobre el cual tenemos abierta su cuenta corriente o los parámetros que tiene su cuenta corriente. Determinados servicios como el buy sell u operaciones que por el país requieran giro de divisas. Bueno, lo de los duties and taxes que lo puse 2 veces al parecer, países donde tenemos nuestra propia entidad, en donde se generan créditos fiscales y demás, que a lo mejor al menos tiene que estar informado, operaciones y finanzas, y determinar, bueno, cuál es el criterio de una operación que va a tener mucha facturación, por ende va a requerir mucho advance payment a los proveedores. Esto, de nuevo, no está revisado por los chicos, seguramente van a tener modificaciones, etcétera, era solo el kickoff. Pero si nosotros te entregamos algo así, Gustavo, estaríamos dentro de los... ¿cubriríamos con tu input para poder crear un workflow de aprobaciones? Está... No me lo saques, por favor. Okay, bueno, ahí para que vuelva. Está muy bien. A ver, tiene los condimentos básicos para hacer un proceso de aprobación. Tiene el aprobador. Lo que entiendo es que el aprobador siempre va a ser uno en principio, por lo que dice ahí, salvo el caso en nivel Que intervenga X, finanzas. Eso es, en algunos casos que se dan estas otras situaciones, vos decís, sumarlo a finanzas como un aprobador más o informarlo nomás, solamente esté informado, notificado, pero no es un aprobador. Bueno, eso seguramente después va a cambiar el input que yo puse, pero hay casos, fíjate que en el costadito te marqué, donde sea alerta, solo informativo, Okay. y en algún caso donde requiera la aprobación. Okay. Seguramente acá Micaela va a hacer su input y va a ajustar algo, pero debería tener las dos cosas, solo FYI y for your action. Bien, está muy bien. No, está muy bien. Lo que esto nos aporta, las responsabilidades o los ítems que están marcados como límites o responsabilidades, nos aporta, digamos, una definición importante de decir, lo que implementemos tiene que poder medir esto que está sugiriendo que se tenga que medir, Steffi, ¿se entiende? Sí. Por supuesto que las partes numéricas son más fáciles, pero por ejemplo, el ítem del nivel 2 que dice servicios estándares. Bueno, supongo que van a haber tipos de servicio y van a haber un tipo de servicio que vos me vas a decir, estos son los estándares, entonces cuando dispare el proceso de aprobación yo voy a obligar, ¿tiene servicios estándar? Sí, a eso me refiero y eso nos ordena, eso nos da, nos identifica qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Exacto. O sea, una vez que estemos de acuerdo que estos parámetros, es decir, precio total más combinación de monto de duties que tiene una cotización que estamos entregando a un cliente, más márgenes, que son básicamente los criterios, unido a servicios especiales y servicios estándares, que esos nosotros te vamos a entregar un listado de decir, el RDP es un servicio estándar, el buy sell es un servicio especial. Correcto. Le vamos a dar el listado. Con eso deberíamos, combinados de diferentes maneras, implementar el circuito, el workflow de aprobaciones. Ok. Y el nivel comercial también no es un proceso de aprobación distinto, sino es un aprobador que se suma. Claro. A menos que haya, nosotros acá, Gustavo, no tenemos experiencia en aprobación de cotización. Nosotros no tenemos ahora nada formalmente implementado. Entonces, a lo mejor vos tenés alguna práctica que nos puedas compartir. En este universo están hechos escalonados, ¿sí? Si supera tal, ingresa al nivel 2. Si supera tales criterios, ingresa al nivel 3, menos lo de finanzas que interviene de manera cruzada. Pero a lo mejor hay otra práctica.
Ah, ok, Sí, te hago una pregunta nada más. El nivel 1, hay un solo aprobador que es el equipo, es una persona de pricing, un usuario de pricing. sí. En el nivel 2 Ya sé. también Entiendo. hay un solo aprobador, no hay más de un aprobador en el nivel 2. Y el aprobador es el account manager, ¿sí? Y en el nivel 3, el gerente comercial significa que en todas esas situaciones se suma como aprobador en el niveles 2 y nivel 1. Ajá, bueno, lo Porque, tendríamos que claro, conversar a eso, claro, ¿no? Si claro. damos autonomía, tu pregunta sería, ¿le damos autonomía al equipo, al nivel 1, independientemente si sean 1 o 5 personas para que esas cotizaciones se aprueben? No, espera, vamos a hacer así, mira. Agrega una línea ahí como agregaste responsabilidad del límite. ¿Quién es el aprobador en cada caso? Y si no tenés una persona, poné un rol, no importa. Si no lo tenés definido, no importa, pero poneme algo. ¿Quién es el aprobador? Y si quisieras que hubieran 2 aprobadores, ¿se entiende? Sí, entiendo. Dame un Eso, segundo que estoy con 2 pantallas que no son de mi ok. No, familiaridad. igual como borrador, ¿eh? ¿Te Sí, parece? sí, Me sí. pareció que está muy bien. Faltan esos ajustecitos nada más. Tampoco es clave, pero va muy bien. Ya se dejó de compartir la pantalla, ¿no? Sí, sí. Bueno, ok, me anoto para agregarte eso. Si es una persona o más de una persona. O más de una persona. Porque vos usaste el término nivel y está muy bien, pero técnicamente vos sabés que el término nivel dentro del proceso de aprobación es cuando los aprobadores son más de uno. Y el nivel se refiere a la jerarquía, es decir, vos podés diseñar un proceso de aprobación, por ejemplo, Steffi, que sea de un simple nivel de aprobación, que significa que hay una sola persona aprobadora. Ahora, podés diseñar otro que tenga 2 niveles, que decía, lo aprueba el comercial, pero sí o sí lo tiene que aprobar el superior del comercial. ¿Y el superior cómo se llama? Es el gerente. Bueno, ok. Y puede haber otro que haya un tercero, que además llegue al presidente o al CEO de la compañía como aprobador. Y tiene 3 niveles. Ok, está claro. Vos lo que estuviste describiendo ahí son distintos procesos de aprobación para mí. Cada uno que decía nivel son distintos procesos de aprobación con distintos criterios. Se van a disparar con distintos criterios. Y cada uno puede tener sus propios niveles de jerarquías de aprobaciones. Pero va muy bien. Gracias. Contamos con la presencia de Antonio Guillén. ¿Cómo estás, Antonio? Hola Antonio, ¿cómo estás? Se aburrió Antonio de la conversación nuestra, che. Digo, cuando hablen de SQL me llaman. 5 minutos. Entonces, está bien. Bueno, entonces, Antonio, siguen sin... no te oímos, Antonio. Ok, esperamos un segundito. Aló, aló. Ahí está, Hola. ahora sí te escuchamos. Llevaba rato hablando y, y sabía que no me escuchaban. Todo bien, ya esperando el tema interesante, como decían por ahí. Eh, pero bien. Tenía un problema con el micrófono, ya. Resuelto. A la orden por acá. Gracias, Antonio. Bueno, gracias. Bueno, sí, no. Antonio, no sé si te querés presentar brevemente. Antonio Sí, representa Cegitec y dejo que te sí. presente si querés. Sí, bueno, yo manejo el área de CRIT en cuanto a desarrollo, ¿ok? Tengo un equipo que ya venimos de hace muchos años atrás, realizando diversas adecuaciones al SAP Business One en el lado de Aerodoc. Y bueno, y otros clientes que también necesitan de adecuaciones de los módulos y de integraciones. Bueno, en diferentes ámbitos hemos tenido que actuar. Y bueno, aquí estamos ahora para ver qué necesitan de nuestro lado por parte de la integración con Salesforce.
Pero bueno, yo llevo toda esta área de desarrollo aquí en Celeritech, para vuestra referencia. No sé si él está Bueno, hablando, buenísimo, Antonio. Gustavo, pero yo no lo escucho. Perdón. Sí. Ajá. Buenísimo, Antonio. Acá estamos, bueno, conocés, supongo, a la gente de Aerodoc, y acá estamos con Esteban Binda, que va a participar como Project Manager, Cristian Canepa como Developer y con quien deberías trabajarle el tema de las integraciones, el especialista, y con Vanina Valdesarre, consultora y analista funcional, y yo como arquitecto de soluciones. Así que un gusto, Vale, un gusto. Antonio, y vamos, sí, nosotros te convocamos porque estamos haciendo un discovery. La idea es relevar un poco alto nivel en principio, y si podemos bajar más a bajo nivel, los puntos de integraciones que vamos a necesitar realizar con SAP para el proceso de cotizaciones que vamos a implementar con Salesforce. Ok, perfecto. Bien, ¿estás un poco en contexto de el proyecto, Antonio? ¿Te contaron algo? Sí, ¿no? O sea, Sí. ok, Me han contado del tema que quieren integrar con las cotizaciones, con todo ese módulo y habíamos participado en la reunión hace mucho tiempo, pero bueno, en ese momento estaba a muy alto nivel y entiendo que ahora tienen un poco más de detalle, ¿no? sí, un poco más de detalle. Y te propongo que pensemos, todavía no tenemos el diseño definido, Antonio, de lo que vamos a hacer, pero dentro del diseño vamos a considerar la posibilidad de, cuando vos decís integrar contra el módulo de cotizaciones, bueno, ahí es donde tenemos que ir a hablar a detalle, Antonio, para ver, porque probablemente este proyecto venga a, con Salesforce, cubrir algunos casos de uso o algunos cálculos y algunas relaciones entre datos que hoy se realizan en SAP. Probablemente estoy diciendo, no estoy diciendo que Es sí. probable. Entonces, probablemente, tenemos que considerar esa situación de que, ok, suponete que definimos que hay un modelo de datos y unos cálculos que hoy ocurren en SAP, pero que decidimos migrar a Salesforce, o sea, que pasen a realizarse en Salesforce. Ok, Salesforce va a cubrir, por ahora en este proyecto, va a cubrir el caso de uso o los procesos de hasta tener una cotización cerrada ganada o aceptada por el cliente, ¿sí? Una vez que tengamos en Salesforce una cotización realizada, obviamente contando con integraciones con SAP para realizar esa cotización, llegamos al ideal de tener la cotización con todos los cálculos de costos y los cálculos de precios, de márgenes y todas las características que sabemos que Aerodoc necesita. Desde Salesforce tenemos que notificar, o después de haber, Salesforce va a llegar hasta ahí la gestión, no vamos a hacer la operación, o sea, el delivery de esa cotización la van a continuar haciendo en SAP como la están realizando ahora, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que integrar un punto de integración ahí donde SAP consuma o Salesforce le envíe todo lo que finalmente generó la cotización, ¿no? Pero no. Y entonces ahí vamos a tener que analizar, ok, si Salesforce hizo un cálculo que antes lo hacía SAP, SAP seguro lo va a necesitar ese cálculo, el resultado al menos, dámelo para poder yo hacer el delivery, ¿no? Por supuesto. Y si Salesforce consumió alguna base de datos en SAP y modificó algún dato, SAP necesita que le notifiquemos la actualización de esa base de datos que usamos para hacer la cotización y la devolución para que SAP continúe con dato actualizado para hacer el delivery, ¿no? O hacer el delivery incluye facturar y todo el tema, ¿no? Y todo lo que continúa. Claro. Por supuesto. Entonces, vamos a hablar ahora, si quieren, con los puntos de integración que hoy estamos prácticamente seguros que vamos a necesitar, y probablemente después te citemos, Antonio, a otra reunión donde hablemos de otros que hoy probablemente no sabemos si son necesarios o no, ¿sí? Ok, entiendo. Bien. A ver, comparto pantalla.
Gaby. Gracias. Solo una consulta para entender. Todas las preguntas que hoy se van a desarrollar y las respuestas, obviamente, ¿son agnósticas a instalar MuleSoft o no? O sea, ¿cambiaría el esquema si nosotros decidiésemos por alguna razón instalar MuleSoft como herramienta de integraciones? A ver, sí, podemos avanzar, pueden ser, o sea, no van a ser agnósticas, pero podemos avanzar sin tener en cuenta que está MuleSoft en el medio. Por ahora vamos a avanzar sin tener en cuenta y después si lo incluimos, no creo que cambie mucho. Lo que va a cambiar es que se va a interactuar contra un sistema en el medio, pero a ver, lo importante acá, Gaby, es detectar que si tuviéramos que sacar información o extraer información de SAP hacia otro sistema, SAP tenga la posibilidad de hacerlo. Esa es la primera parte, Gaby, ¿sí? Y entonces, en esos puntos es, si puede extraer SAP datos para Salesforce, va a poder extraer también para MuleSoft. Después, a dónde lo enviamos, no importa, en ese caso. Y del lado de Salesforce, sí va a poder cambiar, es quizás SAP en vez de interactuar contra Salesforce, interactúe contra MuleSoft. Pero en definitiva, la lógica es la misma. Correcto. Gracias, Gus. No, nada. Vamos al primer. Acá estoy compartiendo, Antonio, ¿ves una lista de un Excel con una lista de un backlog? Sí, sí. Vamos al primero que por ser importante creo que es, pues justamente estuvimos hablando acá con el equipo sobre el tema de clientes. Concepto cliente cuenta. En Salesforce se llaman cuentas, ¿no, Antonio? Y accounts. Account, correcto. Bien. La idea sería, de este proyecto, es que Salesforce tenga el permiso, por una cuestión comercial, de crear en Salesforce clientes que probablemente no existan en SAP actualmente, porque sería el CRM que captaría los leads, ¿no? Pero en algún punto de Salesforce necesitamos, por ejemplo, cuando hay una cotización o un cliente nuevo que no existe en SAP, compra por primera vez, deberíamos enviarle a SAP una notificación de alta de nuevo cliente, ¿no? Hablemos de este punto. ¿Cuáles son cómo podemos hacer? Y ahí lo dejo, si querés, también a Cristian. Y si hay algún dato obligatorio, cuáles son, digamos, conceptualmente, cómo haríamos la llamada. Y qué nos va a pedir SAP para poder dar de alta a un cliente en SAP, ¿no? Esta es en esa dirección siempre, ¿no? No es bidireccional, es siempre de Salesforce hacia SAP, creación de nuevos clientes como tal, ¿no? Esa es la idea. La idea sería esa. La idea sería, si definimos que es solamente direccional, es que en SAP el alta de clientes, digamos, sea siempre por Salesforce. Ok, eso sería el mandante, entonces en este caso Salesforce, ok. Claro. Bueno, tú me estás preguntando qué haría falta en el lado de SAP para esto. Claro, sí. En cuanto a datos. No, primero si SAP ya tiene, si ustedes en la instancia de SAP de Aerodoc ya tienen por ejemplo, una API disponible o un servicio para interactuar acá. Nosotros hemos hecho, de este particular, hemos hecho una API para que precisamente algo que esté en Salesforce se cree en SAP como un BP, un Business Partner, en este caso de tipo cliente. Es un servicio RESTful que tiene un endpoint para ese fin. A ver, déjame recordar un poco. No es así. Lo que yo tengo hoy día, por casualidad tengo esto en un cliente, es un worker, es un servicio background que él justamente va para Salesforce, ve que hay nuevo o que se haya creado y se lo jala, ¿no? Y se lo trae a Business One. Ustedes necesitan, es un servicio para que ustedes lo consuman, ¿no? Para la creación, como tal.
Correcto. Em, Chris, sí, no, a ver, yo entiendo que por ahí, digamos, sea más, no sé si es eficiente la palabra, pero yo veo mejor que cuando nosotros creamos un registro, lo mandemos para SAP antes de que SAP tenga que andar Sí, consultando novedades de nuestro lado. es más eficiente porque, bueno, no tengo que estar yo preguntando a ver si es que está o no está. Claro. Ajá, en ese Claro, y momento, cuando se además hizo al esto, pues ser, no estaba el web, o, bueno, no había cuestiones como para, esto data de hace mucho tiempo. Y más aparte la eficiente, cuestión, sí, sí, y que es 1 a 1, entonces si sí, llega a haber una falla, viste, ya lo tenés sí, identificado. En cambio la otra es consulta un grupo de novedades y después tengo que andar chequeando si vinieron todos. claro, claro. Lo veo mejor de En ese nuestro lado. sentido, nosotros montamos una API REST que te expone un endpoint para que tú puedas crear el VPN SAP. Es lo que Ok. solemos hacer para ese caso. Hablaste de que era REST la Y API, una ¿no? O API sea que es todo por RESTful. JSON. Sí, todo por JSON. Nosotros te damos un modelo JSON que es el típico de Business One, donde inicialmente tienes puesto lo que se llama los datos generales. Y si hay algún dato Sí, específico, pues bueno, es que eso ya es un detalle mayor que se ve en el diseño y el mapeo, dependiendo de los bien. datos que maneja Aerodog en su propio SAP. Eh, Pero es un JSON, sí, es un JSON que sí, y te tiene. llevo un paso para atrás. Autenticación. Ujú. ¿Eso lo tienen definido? ¿Es usuario y contraseña? Hay otro endpoint que nos devuelve un token, ¿cómo nos autenticamos? Ah, bueno. No, en ese caso, nosotros lo que hacemos, esto es base de datos HANA. Sí, Te daríamos una credencial HANA de un usuario HANA correcto. que va a tener acceso nada más a este esquema de productivo, bueno, al final productivo, al principio testing. Eh, y lo que hace básicamente es que nosotros te ponemos un endpoint que es de login, se llama slash login. Y ahí hay un JSON muy chiquitito que vas a darle el usuario y clave. Él te va a Claro, responder con un beater token. ok, Eso te va a dar ese beater token hecho con GUI y tú simplemente vas a tener 30 minutos con esa sesión activa. La sesión es definible, puede ser el tiempo que se defina. Normalmente 30 minutos de timeout. Y nada, ok. con ese token vas a poder hacer las consultas a los demás endpoints sin tener que darle nada, simplemente el token ya, con que se te dé el token ya estás habilitado. Ok, entonces yo voy, busco el token y después lo que yo quiera hacer, meto el token en el Lo metes header allí en y el, en listo. el header, sí. Lo metes en el beater, dos puntos, el espacio, el token en el header, sí. Y ya con ese header activo, pues listo. No hay más nada que hacer. Está habilitado. Bien. Y Es en un sencillo. momento hablaste de a este esquema. Eh, Sí, la base de datos que vamos a trabajar de HANA. La no, base de pero datos digo, de sí. Business One. No, pero digo, todos los endpoints que yo consuma, ¿voy a tener acceso con el mismo login? ¿O hay posibilidad de que haya más de uno? No, todos con el mismo login. Es que Ok, después de ese switch al ambiente definitivo. No, es el mismo, sí, el mismo para todos. bien. Podría ser que cuando pases a productivo, si quieren mantener un ambiente de testing, pues haya un endpoint de testing, digamos. Claro. Como decir sandbox de testing. Ujú. Bien. Eh, ok, entonces, más allá de digamos, de este punto de integración en particular, la metodología va a ser siempre, voy al login con usuario y contraseña, me traigo el token, con el token voy al punto Exacto. y, digamos, va a funcionar siempre igual, no es que va a haber distintos métodos de autenticación, No, distintos... siempre lo mismo. Es el que usamos para todo. Eso mismo, igualito. Para todos usamos el mismo tipo de autenticación.
Y yo con Salesforce, pues bueno, ya lo he hecho otras veces, que declaro todas esas cuestiones allá arriba y un montón de cosas se ponen en el header. Ya no recuerdo bien, Bien. pero varios datos ahí se ponen. Ok. Esto en cuanto a la creación de nuevos clientes y demás. Em, yo no sé, bueno, Estos son nuevos clientes, ¿no? Esto no es que clientes que le actualizan un dato también van a actualizar datos, no, es crear el cliente por primera vez y ya, ¿no? O hay un ok, tema de... o sea, no hay update. endpoint para hacer un update. Ajá, exacto, quiero entender eso. Ok. Ujú. ¿Eso, Gus, puede llegar Y a ser probable, necesario uno? y ahí deberíamos validarlo contra las expectativas de, no sé, Steffi que usan SAP. O sea, vos decís, Antonio, que ok con la creación, Ujú. pero para la modificación, ¿qué limitante tenés hoy? No, saber si hay que considerarlo, porque hay Ok, que hacer ok. otras cosas allí para... No, por supuesto. Claro, claro. O sea, porque Entiendo. muchas veces hablan de Entiendo yo que creación no hay. y no especifican, y luego no, que esperaban que ocurriera eso. Entonces, igual que eliminar, o sea, si va a haber operaciones CRUD, pues entonces, No, quede definido. eliminar creería que no, Antonio, pero Ujú. modificar, tenemos que ver si hay casuísticas que van a ser necesarios hacerlo. Sí, Yo creería, yo te pediría que sí y después lo validamos. vale. Porque claramente vamos a determinar que hay datos que vamos a modificar nosotros de esos clientes, pero que van a quedar en Salesforce porque no son útiles para SAP y son de tipificación, segmentación, scoring, lo que sea, no importa. Son datos más blandos, pero si quisieran Sí. modificar algún dato duro que a SAP le sirva para o facturar o hacer un delivery y ese campo de delivery lo ponemos en la cuenta, no vamos a necesitar modificar. Ahí Ujú. no sé, Gabriel, ¿qué opinión tenés? Estaba pensando cuál era la práctica sugerida por Antonio, porque él dijo que había implementado Salesforce. ¿Cómo había resuelto ese tema? Si es que ocurrió algo parecido, una necesidad parecida. Sí, ahí había actualización. De Había. arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también. Sí. Em, lo resolvíamos, bueno, como te digo, era un worker que iba, pero se veía que la fecha manteníamos una fecha de actualización entre lo que había en SAP y lo que estaba allá arriba. Entonces, si esa fecha había cambiado entre ambos, es que estaba fuera de sincronía y se traía los datos otra vez para actualizarlo. Había un servicio para eso, específicamente. Ok. Yo creo Em, que ujú. Lo que pasa es que aquí cuando se habla de clientes, bueno, clientes es una cosa, pero hay objetos hijos relacionados a todo esto. Entonces, por ejemplo, en aquella integración, no solamente se consideró el cliente, sino que también se consideró los objetos hijos más importantes de un cliente, en este caso las personas contacto y las direcciones. Era un todo, pero son al final entidades hijas que también se deberían considerar. Por ejemplo, teníamos el tema de direcciones porque direcciones allá arriba, creo que en Cefa había una sola. Entonces, ver cuál era la que nos traíamos y creo que era la dirección de la persona de contacto. Ahorita no me acuerdo bien, pero había un tema allí. Y también, o sea, una vez que creabas el socio de negocio, creábamos la dirección y la persona de contacto. Se generaba todo eso cuando creabas un socio de negocio. No sé si Y aquí haya el mismo tema. Yo creo sí, que Antonio, te hago una consulta, porque vos hablaste de fechas y digamos, bueno, si está fuera de sincronía, ok, pero digo, eso no haría que se pierdan, digo, una vez que está creado del lado de SAP, podría pasar que se actualicen cosas distintas de ambos lados, eso no termina pisando lo de un sistema con el del otro.
Bueno, en este caso de bidireccionalidad, de abajo hacia arriba, pues era como que el mandante. Y si el cliente lo consideraba necesario, él podía modificar cierto campo en SAP, que era bajo esa circunstancia en que él únicamente hacía update para arriba. Porque algo que él veía necesario, porque los datos allá no eran consistentes con en ese caso, él tenía que hacer un switch en SAP. Y ahí es que únicamente actualizaba, ¿no? No era como que, porque si no se hacía ahí como una especie de, tú sabes, ping pong ahí. No, se controlaba ese pimponeo para que no pudiera haber esa situación. Pero lo que te digo, cuando creabas un socio de negocio, él se creaba con una persona de contacto y una dirección. Me consideraba 3 entidades. No sé si aquí sea el caso también. Sí, sí, yo creo que tenemos que considerar, en Salesforce vamos a manejar contactos y ahí de nuevo peco de no conocer si manejan contactos o cómo manejan contactos en SAP. No lo sé, Antonio, pero si hoy en Aerodoc manejan contactos, sí. La respuesta es sí. Tenemos que considerar contactos también. Sí, sí, es un objeto hijo, es una pestaña más del socio de negocio que se llama personas contacto y ahí puedes hacer N personas contacto. Pero la pregunta es, en un hipotético caso de uso full de CRM, ¿vale la pena seguir con esa práctica o definitivamente levantamos esa dinámica a nivel CRM y lo que hace el ERP es tomar lo que el CRM le tire? Hablaste sobre la sincronía, ¿no? Sobre la necesidad de contacto, yo creo que sí, Gaby, es necesario para el proceso posterior, para el delivery, digamos. O sea, enviarle los contactos para que el delivery sepan en SAP quiénes son los contactos. Pero la sincronía, Tiene que haber un nosotros, dominante. no, sí, nos tiene que haber un dueño, un owner, uno de los dos sistemas que claro, por tabla, por objeto, sea el que gane si hay conflictos. O sea, nosotros podemos determinar, Gaby, que por ejemplo, el 100% de los campos de una cuenta en Salesforce siempre van a pisar el 100% de los campos de una cuenta o de un cliente en SAP. ¿Sí? A eso te referías, ¿no? Sí, señor. Exacto. Sí, correcto. Y esas son definiciones que tenemos que tomar. Técnicamente después es sencillo aplicarlo, pero son definiciones de modelo de integraciones y modelo de datos que tenemos que tomar. ¿Sí? Y después hay modelos mixtos. Es decir, determinás que, no sé, el 70% de los campos Salesforce sea el dueño y el 30% de los campos SAP sea el dueño. Esos modelos mixtos también son posibles, y los campos de SAP son campos más propios de, no sé, de facturación, y los campos de Salesforce son todo lo de segmentación, los más soft. Sí, eso implica que IF a lo mejor sea el owner de todo lo que sea definitivamente SAP y el resto de la organización se maneje con CRM, ¿correcto? Correcto. Y después hay otro escenario posible, hablando de campos, que es, nosotros en Salesforce podemos tener 100 campos, pero solamente de esos 30 de esos 100 son necesarios integrar con SAP y los otros 70 quedan en Salesforce y nunca SAP ni se entera de que existen, digamos. La misma cuenta. Sí, correcto. Me parece que hasta más eficiente por el tema de replicancia y demás. O sea, no tiene sentido copiar todo en SAP. Claro, no tiene sentido enviar campos que nunca se van a tener una utilidad en SAP. Sí, correcto. Bien, y Antonio, respecto a esto de tener actualización, además de creación, digamos, cuando yo creo un registro, vos me pasás el modelo JSON, yo te lo modelo, te lo mando. ¿Vos qué me devolvés? ¿Me devolvés el ID del registro en SAP? ¿Qué identificador me devolvés? Bueno, a ver, no sé en el caso lo que vamos a definir aquí con Estefanía o Cecilia en ese aspecto, porque yo no recuerdo ahora si ellos tienen alguna regla para el car code. El car code es el código del cliente, no sé, para saber cuál va a ser definitivamente el código del cliente, porque si es algo automatizado
o sea, que yo voy a manejar una C y un secuencial, pues si ese es el caso, o sea, normalmente lo que hacemos es que te devuelvo un success, ¿verdad? Con el código del cliente. Y si hubo un error con el mensaje. O sea, normalmente es la forma. Pero si el código del cliente ya viene establecido por una regla que no es ningún secuencial o ya lo envían ustedes en el campo car code, pues simplemente te devuelvo un success, todo está bien. Pero dependiendo de cómo lo van a manejar, ¿no? Pero normalmente es eso, se devuelve el código y que fue exitosa la operación. Y Ya eso, yo te poniendo eso. pregunto, sí, te pregunto por qué, porque, digamos, normalmente, como yo me lo imagino, es si vos me devolvés un ID, un código de cliente, lo que fuere, Ujú. lo que podríamos hacer es, sin la necesidad de que levantes otro servicio para actualizaciones, yo te mando el JSON con los datos, si te mando el código de cliente vacío es una inserción, si te mando código de cliente, Sí, porque sí. vos ya me lo diste, Es porque vas a actualizar. claro, lo levantas y pisas los datos. Ujú. Eh, Sí, eso también se y puede no, y manejar no, así. claro, y no tenés que andar creando otro servicio para... Pero bueno, después yo no sé qué O tan sea, simple es en de el- tu lado hacer ese switch ahí adentro. no hay problema, se puede hacer. Tú digo que lo que estás diciendo es que me vas a mandar un post y siempre. Y no me vas a dar un patch, ni Sí, un put, ni nada, ¿no? Simplemente vas a hacer un post. ¿Sí? sí. Ok. Sí, se puede. Ok. No hay problema con eso. Sí, sí, digamos, es lo que yo veo más productivo para cualquier cosa que mandemos. Si vos me devolvés un ID, yo después cuando te mando, ¿viste? Si no te mando ID es inserción, si te mando ID es update listo. Y digamos, y puede ser la norma general, Ah, ok, no solo ok. para los clientes. En ese sentido, nosotros tenemos flexibilidad, no tenemos temas. O sea, podemos acordar cualquier tipo de circunstancia como esa. Y no hay problema. Bien. Em, y nada, bueno, y eso aplicaría lo mismo si vos, o sea, no sé cuáles van a ser todos los puntos de integración, pero si de repente yo tengo que levantar un servicio para que SAP consuma, sería lo mismo. Ah, eso quería saber. A ver, en el caso de que yo vaya a consumir algo tuyo, Sí. yo normalmente iba directo a las API de Salesforce. ¿Son esas o es que hay otras antes de esas? Que es con lo que yo me voy a hablar. Mirá, Salesforce tiene es bastante similar a lo que vos me contaste del lado de ustedes. Es Salesforce, yo te voy a dar una URL donde vos vas a ir no es usuario y contraseña técnicamente, pero esto es más o menos similar, te va a devolver un token, y vos con ese token le vas a pegar existen los servicios estándar si se quiere, pero yo puedo levantar un servicio, o sea, si vos me decís, mirá, yo tengo que mandarte, que yo contacto, yo puedo levantar un endpoint, modelo el JSON que quiero recibir, te lo paso y vos le pegás y consumís. Digamos, eso es completamente custom, digamos. Podemos levantar servicios a demanda. Perfecto. Perfecto. Entonces son los servicios que tú levantas para ese fin. Claro. Ok. Y van a manejar direcciones también, ¿no? Estos contactos van con su dirección. Sí, ahí ya, bueno, es un tema más de diseño, pero sí, entiendo que sí. Salesforce tiene esa parte, con lo cual Sí, tiene ahí. entiendo que... Yo creaba una sola dirección en ese caso. Me refiero a la porque en SAP tienes las de billing y las de shipping. Sí, acá Entonces, también, ok. tal cual, es igual. Sí, recuerdo que era Eh, igual en ese aspecto. Bien, y después, bueno, Gus, el listado de
de integraciones, no sé si vos que lo tenés más visto, tenés algo para que te parezca que haya que revisar, porque en general entiendo yo que se van a manejar todos más o menos parecido, pero no sé si hay algo en particular que vos hayas detectado que tiene que ser o bidireccional o que tiene algún tratamiento particular. Sí. A ver, revisemos algún punto. Acá tenemos tres puntos que me gustaría revisar, Antonio. Uno es este concepto de proyecto. No sé si lo conoces y si no, le pido a Estefanía que quizás aporte la explicación. En SAP hoy manejan un concepto de Sí, proyecto sí, ellos relacionado al tienen, cliente. sí, ellos tienen un proyecto asociado al cliente. Sí, eso es una entidad de SAP que es estándar, se llama proyecto, y hay otra forma ahí que lo relaciona con un cliente en específico, pues. Lo conozco. Ujú. Bien, bien. Bueno, supongamos que en Salesforce implementemos un modelo parecido, que también lo tiene. Bueno, Ujú. en ese caso deberíamos crear un punto de integración de Salesforce a SAP para dar de alta proyectos que se hayan creado en Salesforce para sincronizarlos con los proyectos de SAP, ¿sí? Ah, ok. Sería otro punto de integración. Correcto. Sí, este sí de creación, creo que ese no. Ese no es necesario, No, correcto, la sí, explicación. sí, no. Después el siguiente es el que la línea 62, esta de cotización, que es un concepto muy amplio porque Sí, no es un punto de integración, sino van a ser en Salesforce, van a ser varias tablas. Nosotros es un conjunto de datos que va a significar esto, ¿no? Y yo también entiendo y conozco un poco, porque nos estuvieron mostrando que en SAP también como recepción van a ser un conjunto de datos, sí. pero ya que estamos, quería consultarte qué entidad principal significa para SAP, para darle un nombre y empezar a trabajarlo. ¿Qué entidad principal? ¿Cómo se Y llama? no, y yo lo que te ayudo a ver, te ayudo un poco lo que nos estuvieron mostrando las chicas. Ustedes hoy tienen una herramienta que se llama Quotation Tool. Sí, yo te iba a mencionar eso, Protection Perfecto. Tool. Ujú. Cuando una quotation, nosotros, opción 1, te doy opción 1. Opción 1 es que cuando tengamos una cotización cerrada ganada en Salesforce, te enviemos un conjunto de datos y ustedes en SAP completen lo que fuera una quotation tool. Esa es opción 1. Opción 2 es qué entidad continúa después de después de haber hecho una quotation tool, una quotation, para hacer el delivery en SAP. Para empezar con el delivery, ¿qué entidad o qué conjunto de entidades de SAP usan para hacer el delivery, el brindar el servicio, ¿se entiende? Sí, ese lo manejan como una transferencia de stock. O sea, tienen una entidad especial que crea un IT y esa es como la referencia. Pero es otra entidad. Pero eso ya es cuando, digamos que va a ser aprobado todo, ¿no? La Claro, cotización. Hay una serie de pasos ahí más específicos ya para ese fin, ¿no? También está la cotización verdadera de SAP, ¿no? Que en algún momento creo que es draft y luego pasa a ser la definitiva. O sea, tienes el quotation tool, pero que a la final eso va a generar una cotización en SAP, la verdadera, digamos. bien, yo creo que de acuerdo. ahí tendríamos que apuntar, Antonio, sin entrar en detalle, porque todavía no sabemos exactamente cuáles O es son el los stock transfer en draft. Quería que revisar bien, porque es como tú dices, claro, este es un proceso que lo estás viendo así como nombre de cotización, pero explota mucho hacia adentro, ¿no? sí, Tiene muchos correcto, lo detalles, sabemos. Sí, muchos detalles. Es sí, lo delicado. sabemos. Un tema también de cereales y hay cosas allí. Correcto, sí. Bueno, pero por lo menos a alto nivel
queríamos plantearte esto para que digas, bueno, es factible, va a ser trabajo, vamos a tener que trabajar detalle a detalle de todas las tablas que relaciones, pero es factible. Sí, sí es factible porque, bueno, hoy día en el portal natural de ellos, pues todo parte también hay un área, ¿no? Que ellos pueden realizar cotizaciones, los clientes, y hace justamente esto, ¿no? Crea por primera vez el quotation tool, ¿no? Para que por ahí inicie el proceso. Bien. Ahí te apoyo, te pido algo. ¿Tendrías documentado o para compartirnos ese escenario actual de integración con esa herramienta actual? Desde SAP, ¿qué significa? ¿Qué objetos, tablas disponibilizás para que todo eso ocurra? Porque nosotros hemos participado en reuniones con el equipo, donde Estefanía, Rocío nos mostraron cómo usan SAP y demás. No es nuestro objetivo, ¿no? Aprender a full eso, pero nos da una idea, nos orienta, y como las chicas son usuarias de SAP solamente y no conocen Salesforce, tenemos que entender un poco el idioma que hablan. Y entonces nos harías, no sé si tuvieras algo, Antonio, con respecto a ese proyecto. Te puedo chequear los pasos que ocurren cuando una persona solicita una cotización desde el portal. Un chico trabajando justamente allí en esa área y le puedo pedir que me pase la especificación, ¿no? No tengo Perfecto. documentación reciente, tendría que ubicarla y te puedo hacer llegar eso. Ok. Con Gracias, JSON ya Antonio. de por sí, yo creo que utilizaríamos el mismo JSON del Quotation Tool. Ese modelo existe hoy día, pues. Ok, un JSON también nos ayudaría, Cristian, ¿no? Sí, a ver, en general, qué sé yo, ya es un tema de, yo prefiero siempre el tema, siempre prefiero que sea JSON. Después, si digamos, si el caso no lo amerita o no, depende, es muy técnico, depende de las herramientas que tengan ellos, pero sí, en general sí. Yo creo, Claro, a ver, es para por ejemplo, Cristian, JSON, ¿eh? Es para sí, ejemplo. Yo estaba pidiendo para ejemplo de lo que tiene integrado hoy contra un portal. Hoy tiene un modelo de cotización sí. integrado contra un portal. Entonces le pido como ejemplo. Nos serviría mucho saber qué impacta en SAP de ese portal porque muy probablemente, como decía inclusive Antonio, dijo, lo que hagamos en No, Salesforce tiene que impactar de igual forma. te puedo Sí. mandar el formulario que ellos llenan y ese formulario es medio Claro. dinámico, ¿no? Pero llenan un formulario. Ese ya lo vimos, Antonio, Sí, ya lo tenemos. Ah, bueno, sí, no, yo lo planteo, digamos, porque como pasar como a modo de modelo, si se quiere, sí, nos pueden pasar el formulario que llenan, nos pueden pasar un JSON. Sí, con el JSON estaría bien, siempre y cuando venga con el agregado de los campos que son requeridos, los que tienen alguna que otra imitación y demás, pero sí, si nos pasan el JSON, que es al fin y al cabo lo que nosotros vamos a tener que replicar, sí, estaría bien. Sí, al final ese mismo es el que tendrías que entregar. Genial, Perdón, ahí gracias. Estefanía, tenías levantada la mano. Sí, sí, en realidad. Sí, yo quería hacer una pregunta porque están hablando de integrar, digamos, el Quotation Tool, la información del Quotation Tool de Salesforce al de SAP. ¿Por qué tendría que ser desde el Quotation Tool y no, si eso se activa, pasarlo directamente, digamos, si la cotización se trabaja en Salesforce, pasar solamente el Sales Order con los datos del Sales Quote? ¿Por qué tendría que tener duplicado todo lo que viene a ser Quotation Tool en Salesforce y también en SAP? A ver, mi parte de la respuesta, Cecilia, ¿cómo te va? Yo justamente estaba preguntando eso. O sea, estaba preguntando qué es necesario que enviemos el SAP para que el SAP continúe el proceso de delivery. Ok.
Y yo estaba preguntando, yo también tengo la pregunta, por lo menos de Salesforce es pregunta y ustedes me dirán, digamos, desde SAP y desde SAP, Antonio, técnicamente quizás hay algo que él identifique como necesario que se cree o se complete en SAP para que se pueda generar otra entidad, pero es algo que lo puedes definir vos, Cecilia, con Antonio, ¿sí? Claro, porque yo lo que estaba pensando, y aquí Antonio, vos corregime, es si ya tengo yo la cotización en Salesforce y una vez activa quiero pasar a SAP para continuar con la operación, debería haber algún botón que me gatille el crear el sales order en SAP y de ahí que continúe el proceso debido para gestionar la operación. Ah, no, lo que pasa es que, claro, todo es como lo estén viendo. El proceso se puede hacer de tantas formas. Yo me estaba imaginando como hoy día ocurre con el portal que todo parte y se controla en SAP, pero en este caso, como tú bien lo estás diciendo, eso también es posible. No tanto un botón, sino yo también puedo ponerle un endpoint a ellos disponibilizados para que ocurra eso mismo que acabas de decir, que ellos tengan la potestad de que cuando ya todo sea aprobado por allá, consumen esto y va a crear asesores en SAP, ¿me entiendes? Va a crear el documento que tú esperas cuando ya la cotización está cerrada. Eso se puede hacer de esa forma como tú estás diciendo. Claro, lo único que habría que considerar ahí, y esto es para Mica, es que cuando la Mica quiera armar un forecast, la información que tenga que sacar respecto a lo que está pendiente, lo tiene que sacar del Salesforce y unir con lo que está activo en SAP. Sí. Ok, no veo mayor complicación, digamos, con eso. Bien. De lo que te estoy entendiendo ahí también, Cecilia, es que Quotation Tool pasa a ser parte de lo que están haciendo allí en Salesforce, ¿cierto? Sí, al parecer, sí, se estaría Sí. contemplando de esa manera. Exacto. Sí, pues no tiene sentido que brinquen en los dos lados, pues sería redundante. Bueno, uno de los dos tiene que tener control de eso. Bien, Ok. de acuerdo. Y el último punto, por lo menos principal que queríamos hablar, es este del delivery, Antonio, que nosotros lo entendemos, le pusimos este nombre, estado del delivery es, a ver, esto es por ahora de negocio, una necesidad de negocio, no llegamos a datos de SAP, supongamos que en Salesforce se hizo una cotización, se cerró ganado, se sincronizó, se envió a SAP la información para que el servicio empiece a ser brindado. Y en SAP ocurre un montón de cosas. Ese servicio se factura, ese servicio se asigna, se empieza a dar delivery, se empieza a ejecutar el servicio. Bueno, la expectativa es, lo que se necesita es que Salesforce reciba notificaciones periódicas de que simbolicen el estado del servicio. Muy alto nivel, o sea, muy a alta, no necesitamos todos los detalles de todas las entidades, simplemente es... Son después, como stages. Y claro, yo ¿Qué paso está? Sí. No hay problema, porque eso ya lo definiríamos con Cecilia. Mira, en qué momento es que el stage tal se cumple y bueno, tú me dirás cuál es tu endpoint para yo notificarte. Claro, en ese sentido entiendo yo que la misma lógica que antes, pero al revés, más que andar consultando es, claro, yo te levanto un endpoint y vos cuando tenés un cambio de estado, tal cual. Tal cual, sí. Nosotros hicimos también, bueno, hemos tenido muchas circunstancias de ese estilo, no con Salesforce, ¿no? Con Bittrex y con otros, y también teníamos stages y íbamos notificando cuando se iban cumpliendo esos pasos. Bien, toco un tema más, Gabriel, que lo habíamos hablado, vos lo habías levantado en una reunión, si querés lo agregamos como épica, tenemos un cliente, salgamos de cotización, salgamos del escena, tenemos un cliente que está dado de alta en Salesforce, que definimos que en Salesforce sea el maestro de datos del cliente, perfecto, bárbaro. Hemos hablado la semana pasada sobre esta lógica de armar un perfilado de un cliente, armar una segmentación de cliente, que Salesforce tenga datos de clientes para poder tomar decisiones comerciales con esos datos. Y uno de los datos que potencialmente hablamos es, a ver, por ejemplo, concepto, si el cliente, qué línea de crédito tiene asignado el cliente, cuánto es la facturación total mensual / semestral anual del cliente de Aerodoc, si el cliente es deudor, o estado del cliente, si el cliente es deudor
o es buen pagador, o qué nivel de deuda tiene, cuánto es la deuda. Digo, información que obviamente SAP es dueño, que obviamente debería convivir en SAP y que sería conveniente que también, parecido al estado del delivery, envíe pequeños insights de datos de, bueno, para cubrir si es cliente deudor o no, te voy a enviar un campo, aunque sea todos los días o cuando hay novedades, y entonces Salesforce con esa información e inteligencia hace sus paneles y hace su magia, pero necesitamos esa data. ¿Considerás agregarlo? ¿Lo trabajamos, Gaby? Sí, esto está relacionado con tener una automatización en términos de garantía de la cotización, ¿verdad? Claro, estos insights pueden usarse cuando uno está haciendo una cotización para tomar alguna decisión si es que, por ejemplo, puede estar relacionado a un descuento especial o no, si otorgarle un descuento especial, si otorgarle, no sé, algunos beneficios basándose en cuál es la relación financiera con el cliente actual, ¿no? Correcto. Ahí, no sé, creo que ahí hago el wrap-up, pero me parece que Steffi, Mika y Dan pueden dar su opinión, que tiene que ver con el tema de los planteos de financiación, ¿no? También. O sea, hay varias cosas que toma esto que estás diciendo. Por eso, una cosa es replantear si hay una estructura favorable o no para financiar al cliente. Mica, eso me parece que es una tarea que ustedes hacen. Y la otra es que desde el punto de vista de ventas, yo automatice ¿cómo es? La validez de cotización y que automáticamente por algún proceso vía CRM le plantee al cliente si va a tener activa esa cotización o la da de baja, etcétera. O sea, hacer un plan de acción automatizado para no queden cotizaciones de hace 3 meses atrás sin revisar. Son como dos cosas diferentes ahí. Yo creo que como épica hay como varias cosas. No sé cuál de las que he mencionado tienen como validez en esto, ¿no? ¿Comento? Sí, por favor. Sí. Bueno, eso, digamos, a mí como administración, ¿de dónde nace ese control? Me es lo mismo, ¿sí? Ahora, pensando capaz que todo esto van a hacer en Salesforce, bueno, capaz que debería de estar parametrizado en Salesforce y que lo lleve a SAP, capaz. Digamos, ahí yo me puedo adaptar a la mejor conveniencia y a lo que seteemos con Caro, Dan, Steffi, digamos, con... Pero el tema es justamente entender si, por ejemplo, el planteo de financiación, ¿cierto? Es algo que vos manejás desde el ERP. No, hoy no se maneja en ningún lado. Se maneja, a ver, no, en ningún lado no, se maneja por email. Maneja manual y case by case. No hay una... No se está maneja hoy. sistematizado. Claro. No está implementado a nivel sistema. Estábamos camino a eso, Gaby, y le pusimos stop cuando empezamos con Salesforce, digamos. Pero la idea era implementarlo en SAP. Sí. Ok, ahí hay como... La verdad que digamos, no soy especialista de poder plantear una opción como la mejor de todas, porque en realidad son varios caminos. Una es pensando, y pienso en voz larga, en voz alta, digo, o sea, si nosotros segmentamos y dividimos todo lo que ocurre en el contexto front-end del lado CRM, pero la parte de back office, obviamente va a ser una herramienta que va a seguir manejando SAP, y hay, digamos, administración y finanzas como dueña del back office, genera y plantea la información dentro de ese ámbito. A lo mejor es importante de todas formas generar esa automatización del lado del SAP. Ahora, si el mecanismo es agnóstico
y nosotros podemos tener toda la inteligencia al lado CRM para que después baje a SAP, me parece que el camino está en decisión nuestra, ¿no? Sí, Estefi. Sí, en realidad. Yo tengo Perdón. una pregunta, porque acá porque no recuerdo bien en qué quedamos con el tema de la actualización del BP. Si el BP se va a administrar y se va a crear desde el CRM, si esta información no va a tener un ida y vuelta, probablemente Mica lo va a necesitar configurar desde Salesforce. Ahora, si hay un camino de ida y vuelta, es decir, si yo actualizo de un lado, pero también actualizo del otro, ahí ya le viene a ser como... Sí, Mica. Me pregunto dos cosas. Primero, Sí. que en algún momento nosotros solo que era Master Data, que vendría a ser parte de esto, lo manejaba yo y después nos dimos cuenta que era poco práctico que lo gestione administración en el alta de VPs y porque no podría ser online como requería la operación, ¿no? Entonces decidimos que salía de administración esa responsabilidad. Eso por un lado, ¿no? Que habría que evaluarlo si esto se va a hacer del CRM y administración es casi un usuario marginal, bueno, debería de ser natural que no lo tengamos nosotros, ¿no? En pos de esta practicidad. Y después eso, Ceci, Sí, bueno, pero ojo, no sé. Mica, perdón, que digamos, Pensando. después Igual vemos capaz que... quién hace qué, pero la aprobación final de la línea de crédito tiene que ser de finanzas, no es Pero yo estoy comercial. hablando de la creación de los VPs, no de esto. Y ahora yendo a esto, que decís vos de las líneas de crédito y demás, o sea, mi pregunta capaz a Gustavo y a Antonio o a Cristian, no sé, es qué tanto cambia si se setea en uno o en otro, digo, en SAP o se setea en Salesforce. Mi postura es línea de crédito, gestión de finanzas. Si ya se gestiona en SAP, debería quedar en SAP, por lo menos por este Claro. proyecto, o sea, por el alcance de este proyecto, por lo menos por ahora, digamos. Yo, no sé si se malinterpretó, pero mi planteo fue no migrar a Salesforce esta gestión, sino simplemente migrar los resultados, algunos datos que le ayuden a Salesforce a tomar decisiones, nada más. Entonces, todos los procesos que ya están corriendo en SAP relacionados a finanzas, estaría bueno que sigan corriendo en SAP relacionados a finanzas, por ahora por lo menos. Ahora, Gus, perdón, te interrumpo porque hoy no está corriendo en SAP. Ah, ok. O sea, era Esto es algo distinto. que teníamos ongoing como proyecto, estábamos puliendo y cuando estábamos como, te diría, un mes o menos de implementarlo, surge Salesforce. Entonces, bueno, no vamos a seguir trabajando en algo que capaz que quedaba toda la parte hard, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo metemos esto en SAP? Ahora, siendo que aparecía un CRM como Salesforce, dijimos, bueno, ok, stop a esto porque Bueno, por lo supuesto. va a condicionar, digamos. Entonces, ahí cambia el escenario. Sí, hoy lo gestionás informalmente, digamos, lo manejás informalmente. No importa con qué herramienta, pero no es con un sistema. Manual, de hecho, manual. con email, Teams, Okay. WhatsApp. O sea. Bueno, ahí lo que podemos hacer es, sí, analizarlo y ahí, obviamente que siempre hay que tomar la decisión de en qué lugares es mejor gestionar ese proceso, por supuesto, pues Tal cual. no es porque yo represente a Salesforce, sí o sí te voy a decir Salesforce, pues probablemente te diga, no, eso mejor que lo gestione en SAP, pero, y si fuera Salesforce, lo sumamos como una épica y después vemos qué prioridad le damos, ¿no? Si lo hacemos en este proyecto o lo hacemos en el siguiente, no hay drama, pero está bueno sí hacer el ejercicio de conocer el proceso, conocer los problemas, las necesidades y ahí tomar una decisión. Gaby, ¿es algo que te parece relevarlo en estos días y para después ver, lo ponemos en el backlog, que está en el backlog significa que eso nada más, que está en el backlog y después lo priorizamos y lo ponemos si es necesario en Salesforce en algún proyecto? Sí, porque lo veo que puede ser siendo usado como se usa hoy, manual, y en un MVP 2 podría eventualmente agregarse, ¿no? Ok,
Ok, buenísimo. Bueno, particularmente estamos a las 2 horas, también me tengo que ir, así que creo que hoy cubrimos varios aspectos. Muy interesante, gracias Antonio. No, Creo que Muchas gracias. estamos alineados. Gracias. Chau, chau. Gracias. Entonces, Chao, gracias. Esteban, Gustavo, ¿ya se Sí. fueron? No, acá estoy. Para la próxima llamada, ¿tenemos algún temario ya delineado? No en principio. No tenemos un temario delineado. Yo creo que seguramente habrá cuestiones quizás de integración a revisar. Lo hablaremos en estos días, pero no, la verdad es que no teníamos nada porque ya habíamos cubierto todo. Es que me parece, ¿hay próxima llamada o es? Y mañana. La próxima Mañana es la presentación. No, mañana tenemos, o sea, no sé qué tenían previsto, pero tenemos mañana y tenemos el miércoles esa llamada no la vamos a poder tener, asumo, Sí, el miércoles, ¿no? mañana hay una llamada. Si quieren, Esteban, Gus, en función de lo que dice Steffi, pueden ustedes trabajar en ver si quieren revisar algo en particular, ¿cierto? Y lo echamos a agenda para mañana. Mañana Ok. sería como general, la visualización de cómo estamos. Pero son más de las... Y la entrega de, digamos, lo que es backlog y demás, para el miércoles eso no va a estar. Eventualmente yo puedo salir de la reunión de gerencia que puede estar el miércoles y validar un poco los detalles para, bueno, ¿sí? Pero digamos, contestando un poco a Steffi, la reunión del miércoles pautada, no va a estar a disposición nadie del equipo de Aerodoc. Eventualmente yo, pero voy a trabajar con Esteban y con Bogus para poder ver en qué horario podemos juntarnos, ¿sí? Dale. ¿Te parece? Sí, Ok. está bien. Y please, Nosotros Esteban, preparamos vos el tenés contenido algo- para mañana. Claro, Pero- sí. Vemos qué es lo que quieren repasar. Me Ujú. parece que está tener ese buffering ahí. Creo que el trabajo estuvo buenísimo hecho hasta acá. Me parece que está bueno eso reflejarlo porque llegamos con una cantidad de obstáculos infernal, así que por lo menos tenemos bastante como para poder delinear el RFP y terminar el Discovery, ¿no? Tal cual, De bueno, acuerdo. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por el reconocimiento, digamos, del trabajo y es a todos el reconocimiento, o sea, tanto al área de Cristian, Gender como al área de ustedes. vino Canepa y se cerró todo. Era lo que necesitábamos. ¿Viste? ¿Viste que no le setía las expectativas altas? No, está muy bien. Pero creo que va Todavía hay que empezar a hacer. Bueno, si no nos reímos un rato. Me parece que sí, que estamos a disposición, Esteban, si tienen algo específico, lo tirás al equipo directamente, así yo no afereo ahí la información. Y Perfecto. sí, nosotros un chat interno, si hay algo que tenemos que preparar o algún integrante en particular tiene que estar. O sea, la agenda está buena porque ya por lo menos nuestra agenda está metida ahí. Pero quédense tranquilos que si no hay trabajo tenemos para meter más reuniones en ese espacio. Así que esperamos el review de ustedes. Bárbaro. Perfecto, Gabriel. Quedamos así. Dale, Gracias. dale.